El calor de octubre en Tecuala era diferente al de otros meses. No era el bochorno sofocante del verano que hacía brillar el asfalto como espejo, sino un calor denso y húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa mojada. Las palmeras que bordeaban la carretera federal hacia el cementerio municipal apenas se movían, sus hojas colgando inmóviles bajo un cielo que parecía demasiado blanco, casi enfermo. El capitán Héctor Villalobos observaba por la ventanilla del jeep militar, mientras dejaban atrás las últimas casas del pueblo. Tecuala era uno de esos lugares donde todos se conocían, donde las noticias volaban más rápido que los zopilotes que sobrevolaban los campos de maíz. Por eso le extrañaba que nadie hubiera mencionado nada sobre el cementerio hasta hace 3 días, cuando el alcalde llamó directamente a la base militar en Tepic. «¡Voces!», había dicho el alcalde por teléfono, su voz temblando de una forma que no cuadraba con un hombre que había servido en la revolución. «Voces que salen de abajo de la tierra, mi capitán. Los sepultureros no quieren volver. Las familias tienen miedo de visitar a sus muertos». Villalobos había pensado inicialmente que se trataba de supersticiones pueblerinas, de esas que abundaban en la región costera donde la brujería y el catolicismo se mezclaban sin problemas. Pero el tono del alcalde, y sobre todo el hecho de que hubiera llamado directamente a la base militar en lugar de resolver el asunto localmente, le había puesto en alerta. Algo no encajaba. Ahora, sentado junto al teniente Ramírez y con 2 soldados rasos en la parte trasera del vehículo, Villalobos repasaba mentalmente los detalles. El equipo llevaba instrumentos de detección sísmica que normalmente se usaban para identificar túneles clandestinos en la frontera norte. También llevaban micrófonos direccionales, linternas de alta potencia, palas, picos y suficiente cuerda como para bajar a un pozo de 20 metros si fuera necesario. «¿Cree que sea un túnel, mi capitán?», preguntó Ramírez, un joven oficial recién salido de la academia que todavía conservaba ese entusiasmo que la vida militar eventualmente erosionaba. «¿Contrabandistas usando el cementerio como ruta?». A ambos lados, los campos de caña de azúcar se extendían como un mar verde bajo el sol blanquecino. Algunos trabajadores se detuvieron a mirar el vehículo militar pasar, sus machetes brillando momentáneamente antes de volver al trabajo. En Nayarit, en 1979, ver militares no era necesariamente inusual, pero tampoco era común. El país vivía tiempos extraños, con rumores de movimientos guerrilleros en otras partes de México, con desapariciones que la gente comentaba en voz baja. El cementerio de Tecuala apareció primero como una mancha de cruces blancas contra el verde de los campos. No era un cementerio grande, tal vez unas 200 tumbas en total, algunas tan viejas que las inscripciones se habían borrado completamente. Un muro bajo de adobe lo rodeaba, y la entrada principal estaba marcada por un arco de hierro oxidado que decía «Descansen en paz», con letras que alguna vez fueron doradas. Lo primero que notó Villalobos al bajar del jeep fue el silencio. No el silencio normal de un cementerio, sino algo más profundo, más absoluto. No se oía el canto de los pájaros que deberían estar abundando en los árboles cercanos. No se escuchaba el zumbido de los insectos que plagaban la región costera. Incluso el viento parecía haberse detenido. «¿Lo sienten?», preguntó el soldado García, el más joven del grupo, mirando alrededor con ojos inquietos. «El silencio», confirmó el soldado Mendoza, un veterano de 40 años con 3 conflictos en su historial. «Es como si todo lo vivo supiera que debe mantenerse alejado». «Capitán Villalobos», saludó el alcalde, estrechándole la mano con demasiada fuerza, como si necesitara el contacto humano para sentirse real. «Gracias por venir tan rápido. Esto se está saliendo de control».
Voces que venían de abajo de la tierra, capitán. Voces que sabían cosas que solo los muertos podrían saber. Sus pasos sonaban extrañamente fuertes en el silencio antinatural, como si cada pisada fuera amplificada. Villalobos notó que muchas de las tumbas tenían ofrendas recientes, flores marchitas, veladoras apagadas, fotografías enmarcadas detrás de vidrio sucio. Algunas familias claramente habían estado aquí recientemente, antes de que el miedo se apoderara del lugar. Se detuvieron en la sección más antigua del cementerio, donde las tumbas databan de principios del siglo. Aquí el terreno era ligeramente irregular, con pequeñas ondulaciones que podrían indicar asentamientos del suelo. Algunos de los monumentos funerarios se habían inclinado con los años, dándole al área un aspecto descuidado y melancólico. «Fue aquí», dijo don Esteban, señalando un área de aproximadamente 20 metros cuadrados. La primera persona que lo reportó fue Jacinto, el sepulturero. Estaba cavando una tumba nueva cuando escuchó golpes respondiendo a los suyos. Pensó que era su imaginación, pero entonces escuchó la voz. Una voz de mujer que le preguntaba si ya era de noche. Su esposa dice que no duerme, que solo se sienta junto a la ventana mirando hacia acá, esperando... No sé qué esperando, respondió el padre Anselmo. Villalobos se arrodilló, poniendo la palma de la mano sobre la tierra. Estaba caliente por el sol, pero había algo más, una vibración casi imperceptible, como si algo muy profundo estuviera moviéndose. Se puso de pie bruscamente. Ramírez, prepara el equipo sísmico. García, Mendoza, quiero un perímetro de seguridad. Nadie entra o sale sin mi autorización. Don Esteban, necesito que lleve al padre de vuelta al pueblo y que nadie, absolutamente nadie, se acerque aquí hasta que yo lo autorice. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de ese naranja enfermizo tan común en la costa. En pocas horas sería de noche, y Villalobos tenía la inquietante certeza de que necesitaban respuestas antes de que la oscuridad cayera completamente. El equipo sísmico consistía en 3 geófonos conectados a un receptor portátil que podía detectar vibraciones en el subsuelo hasta 50 metros de profundidad. Ramírez colocó los sensores en formación triangular alrededor del área señalada, clavándolos firmemente en la tierra. García y Mendoza establecieron un perímetro con cinta reflectiva. Aunque Villalobos dudaba que alguien del pueblo fuera lo suficientemente valiente como para acercarse. «Equipo listo, mi capitán», reportó Ramírez, ajustando los auriculares conectados al receptor. «Comenzando escaneo». El equipo emitía pulsos de baja frecuencia que penetraban el suelo y regresaban cuando encontraban cambios en la densidad o composición de la tierra. Cavernas naturales, túneles artificiales, incluso grandes objetos enterrados, podían ser detectados de esta manera. Villalobos encendió un cigarrillo, su tercero del día, y observó el cementerio mientras esperaba. Había algo profundamente perturbador en este lugar, algo que iba más allá de lo obvio. Los cementerios eran parte natural de la vida, lugares de memoria y despedida. Pero este se sentía violado, como si algo hubiera roto el pacto sagrado entre los vivos y los muertos. «Capitán», la voz de Ramírez sonó tensa. «Tenemos algo». «¿Un túnel?», preguntó Mendoza mirando sobre el hombro de Ramírez. «No», respondió el teniente, su dedo trazando las líneas en la pantalla. «Es una cámara grande, aproximadamente a 15 metros de profundidad, y hay algo más». Ajustó un control y las líneas se refinaron. Hay estructuras dentro, paredes internas, divisiones. Don Esteban fue muy claro al respecto. Las familias más pudientes de Tecuala tienen mausoleos en la superficie, no criptas subterráneas. Necesitamos saber qué estamos enfrentando.
Ramírez instaló los micrófonos direccionales, equipos militares de alta sensibilidad que podían captar conversaciones a cientos de metros. Los apuntó hacia el suelo en el área señalada por los geófonos y conectó los auriculares. Durante los primeros 10 minutos no hubo nada más que el susurro del viento que finalmente había comenzado a soplar. Luego García, que también estaba usando auriculares, levantó la mano bruscamente. «Ahí», susurró, su voz apenas audible. «Escuchen». Era el canto de alguien que había perdido toda esperanza. «Dios santo», murmuró Mendoza, persignándose nuevamente. La canción se detuvo abruptamente. Por un momento hubo solo silencio. Entonces, otra voz, esta vez masculina, más profunda, dijo algo que sonaba como una pregunta. La respuesta vino de una tercera voz, también masculina pero más joven. «Hay más de uno», dijo Ramírez, su voz temblando ligeramente. «Hay varias personas ahí abajo. Si hay personas atrapadas ahí abajo, cada minuto cuenta». García y Mendoza comenzaron a cavar en el punto exacto señalado por los geófonos, mientras Ramírez monitoreaba el equipo sísmico para asegurarse de que no golpearan la cámara prematuramente. La tierra era más dura de lo esperado, compactada por décadas de peso. Cada palada revelaba capas de diferentes colores, marrón claro cerca de la superficie, luego más oscuro, luego un rojo arcilloso. A los 2 metros de profundidad, las palas golpearon algo que sonó diferente. «¡Alto!», ordenó Villalobos. Se arrodilló junto al agujero, usando una linterna para examinar lo que habían encontrado. No era roca, era concreto. Concreto viejo, agrietado, pero definitivamente hecho por el hombre. «Había algo aquí antes del cementerio», murmuró, pasando los dedos por la superficie rugosa. «O alguien construyó esto después, bajo las tumbas, sin que nadie lo notara». No era hasta que limpiaron un área de 3 metros cuadrados que encontraron lo que buscaban, una compuerta de metal, tan oxidada que se había fusionado parcialmente con el concreto que la rodeaba. «Jesús», susurró García, «¿qué es este lugar?» «O para mantener algo adentro». Ramírez se arrodilló junto a Villalobos, iluminando la compuerta con su linterna. «Capitán, mire esto». Señaló una esquina donde el óxido era menos denso. Ahí, apenas visible bajo décadas de corrosión, había un símbolo grabado, un águila sobre un nopal, el escudo nacional, pero con un detalle adicional, 4 letras debajo, Sedena. «Secretaría de la Defensa Nacional», leyó Mendoza, su voz cargada de incredulidad. «Esto es militar. Diles exactamente lo que hemos encontrado y pregunta si hay algún registro de instalaciones militares en esta área de Nayarit. Cualquier cosa, incluso operaciones desclasificadas». Villalobos puso nuevamente los auriculares del micrófono direccional. Las voces seguían ahí, más claras ahora que estaban más cerca de la fuente. Podía distinguir palabras sueltas. «Mañana», «agua», «cuánto tiempo». Conversaciones mundanas que resultaban aterradoras en su normalidad. Entonces escuchó algo que lo hizo señalar bruscamente a García que se detuviera. Una de las voces, la masculina más profunda, había dicho algo que sonó inquietantemente como «hay alguien arriba». Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La mujer había hablado en tiempo presente. No era un registro, no era un eco del pasado. Había personas vivas ahí abajo. «García, Mendoza, preparen las cuerdas y el equipo de rescate. Vamos a abrir esta compuerta, pero con cuidado. No sabemos qué condiciones hay del otro lado». Era un rumor, una leyenda urbana que circulaba en ciertos círculos militares, supuestamente un programa de la década de los 60, algo sobre refugios subterráneos y experimentos de supervivencia en caso de conflicto nuclear.
pero nadie que él conociera había visto pruebas reales de su existencia. «¿Proyecto Escarabajo?», repitió, más para sí mismo que para Ramírez. «¿Estás seguro de eso?» «Me dijeron específicamente que no abriéramos nada, que mantuviéramos el perímetro y esperáramos un equipo especializado que llegaría desde la Ciudad de México». Matisse Turtel. Sonaban esperanzadas, ansiosas. Si había personas atrapadas ahí abajo, 6 horas podría ser demasiado tiempo. Pero si esto era realmente parte del proyecto Escarabajo, abrirlo sin autorización podría significar el fin de su carrera militar. O peor. La decisión se tomó por él cuando García gritó: «¡La tenemos, mi capitán!». Las paredes eran de concreto reforzado, y cada 3 metros había lo que parecían ser luces eléctricas, aunque obviamente llevaban décadas sin funcionar. «Hay corriente eléctrica ahí abajo», observó Mendoza, señalando cables que corrían a lo largo de la pared. «O la hubo». Villalobos tomó su linterna más potente y una pistola reglamentaria. «Voy a bajar. Ramírez, quédate aquí con el radio. Si no reporto en 15 minutos, sella esto y espera al equipo de la capital. García, Mendoza, conmigo, pero mantengan distancia. Si algo sale mal, suben inmediatamente». Soportó su peso sin problema. Comenzó el descenso. La escalera bajaba en línea recta, sin curvas ni descansos. Villalobos contó los peldaños. 10, 20, 30. A los 40, su linterna iluminó el fondo. Había un pequeño rellano y una puerta, esta de acero más moderno que la compuerta superior. Tenía una mirilla de vidrio reforzado a la altura de los ojos y un panel con botones numerados al lado. Un sistema de entrada por código. Pero la puerta estaba entreabierta. García y Mendoza llegaron al rellano detrás de él, sus respiraciones audibles en el espacio cerrado. La temperatura había bajado significativamente, tal vez 15 grados menos que en la superficie. El aire era más limpio aquí de lo que debería ser, como si algún sistema de ventilación todavía estuviera funcionando. Villalobos empujó la puerta lentamente, su pistola lista. Se abrió sin ruido, las bisagras aparentemente bien mantenidas a pesar de los años. Lo que vio del otro lado lo dejó sin aliento. Era un corredor largo, perfectamente recto, con paredes de concreto pintadas de un blanco amarillento por el tiempo. Cada 5 metros había puertas a ambos lados, todas cerradas, todas con ventanas pequeñas de vidrio reforzado. Las luces del techo estaban apagadas, pero había un resplandor débil viniendo del fondo del corredor, como de velas o lámparas de aceite, y había sonidos, murmullos, movimiento, el arrastrar de pies sobre concreto. «Dios mío», susurró García, «¿qué es este lugar?». Y en la litera, sentada con las piernas cruzadas, había una mujer. Tenía tal vez 50 años, su cabello largo y completamente blanco. Vestía lo que parecía ser un uniforme institucional gris, limpio pero desgastado. Cuando la luz de la linterna de Villalobos la alcanzó, ella levantó la vista y sonrió. «Buenas noches», dijo con una voz perfectamente normal, como si recibir visitantes a medianoche en una celda bajo un cementerio fuera la cosa más normal del mundo. «¿Son ustedes los nuevos guardias?». Ya era hora. El turno anterior llevaba mucho tiempo sin venir. Esta mujer afirmaba haber estado encerrada aquí durante 15 años. ¿Cómo se llama? Si ella estaba diciendo la verdad, había entrado aquí cuando tenía poco más de 30 años. Había pasado la mitad de su vida en esta celda de 3 por 3 metros. Mendoza se acercó a otra puerta, miró dentro y su rostro perdió todo el color. «Capitán, hay más. Hay gente en todas estas habitaciones». Un hombre de mediana edad escribiendo en un diario.
Todos vestían el mismo uniforme gris. Todos tenían ese mismo aire de normalidad desconcertante, como si vivir en cajas de concreto bajo tierra fuera simplemente su vida cotidiana. —¿Cuántas habitaciones hay? —preguntó García, su voz temblorosa. Villalobos contó rápidamente. El corredor tenía 20 puertas a cada lado, 40 celdas, y si todas estaban ocupadas... Llegó al final del corredor, donde el resplandor era más fuerte. Aquí el pasillo se abría a una sala común más grande, tal vez 10 metros por 10 metros. Había mesas, sillas, estantes con libros, un área que parecía ser una cocina rudimentaria. Y había gente, 10 personas, de varias edades, todos con el mismo uniforme gris, todos mirando hacia la entrada con expresiones de curiosidad mezclada con esperanza. Un hombre se adelantó, el más viejo del grupo, tal vez de 70 años. Su barba era larga y blanca, pero sus ojos eran claros y alertas. «Finalmente», dijo, su voz ronca por años de uso limitado, «creíamos que nos habían olvidado. ¿Cuándo nos llevan arriba? Ya terminó el experimento. Desde 1959. Pero eso significa... Sus manos comenzaron a temblar. Eso significa que ya pasaron los 20 años. Hace 4 años que deberían habernos sacado. Mire, señalaba hacia una escalera en la esquina de la sala común, descendiendo aún más profundo. El doctor Salazar siguió la mirada de García y su expresión se endureció. El nivel 3. No bajen ahí. Por favor, no bajen ahí. Solo los guardias bajaban ahí y cuando subían no hablaban de lo que habían visto. Pero voy de todas formas. El nivel 3 era un corredor más corto, solo 10 puertas en total, 5 a cada lado. Pero estas puertas eran diferentes, más pesadas, con cerraduras dobles y lo que parecían ser sistemas de sonido sellado. Las ventanas de observación eran más pequeñas, apenas rendijas. Villalobos se acercó a la primera puerta con su linterna. Lo que vio dentro hizo que su estómago se retorciera. La celda era del mismo tamaño que las de arriba, pero las paredes estaban completamente cubiertas de escritura. No líneas contando días, sino palabras, oraciones, párrafos completos escritos con lo que parecía ser sangre seca, excremento, cualquier cosa que pudiera dejar marca. La escritura se superponía en capas, años de pensamientos delirantes grabados unos sobre otros hasta crear un palimpsesto de locura. Y en el centro de la habitación, encogido en posición fetal, había un cuerpo. Era imposible decir cuánto tiempo llevaba muerto, pero claramente había sido mucho tiempo. La segunda celda era peor. Las paredes tenían arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado excavar a través del concreto con las uñas. Había sangre seca formando patrones en el piso, círculos concéntricos que llevaban a un bulto en la esquina que Villalobos decidió no investigar más de cerca. En la tercera celda, la escritura en las paredes formaba una sola palabra repetida miles de veces. Salida. En letra pequeña, en letra grande, perfectamente espaciada al principio, luego cada vez más errática, hasta que las últimas repeticiones eran apenas garabatos ininteligibles. Villalobos estaba a punto de retirarse cuando escuchó algo. Un sonido suave, rítmico, que venía de la última celda al fondo del corredor. Tap, 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 como alguien golpeando suavemente contra una pared. Se acercó lentamente, cada paso haciendo eco en el pasillo estrecho. El sonido se detuvo. Villalobos esperó, conteniendo la respiración. El sonido comenzó de nuevo, pero ahora más rápido. Tap, 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 tap. Miró por la ventana de observación. Al principio no vio nada, solo oscuridad. Luego, cuando sus ojos se ajustaron, distinguió una figura sentada en el suelo de espaldas a la puerta.
Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cabello había crecido hasta la cintura, enmarañado y sucio. Estaba descalzo, sus pies cubiertos de callos y cicatrices. Y estaba golpeando la pared con el puño derecho, un golpeteo constante y mecánico que parecía no requerir pensamiento consciente. «¿Hola?», llamó Villalobos a través de la puerta. «¿Puede oírme?». O más precisamente, tenía ojos, pero estaban completamente blancos, las pupilas desaparecidas o cubiertas por cataratas completas. Aún así, parecía estar mirando directamente a Villalobos, su cabeza inclinándose como un perro tratando de localizar un sonido. «¿Eres real?», preguntó el hombre, con una voz que era poco más que un susurro rasposo. «¿O eres otra alucinación?». Era una risa quebrada, fragmentada, que se convirtió en sollozos, y luego en gritos, y luego en risa de nuevo, ciclando a través de emociones que ya no tenían significado para él. «Todos dicen eso», dijo finalmente, cuando recuperó el control. «Los guardias solían decir eso, solo un poco más. El experimento casi termina. Pronto podrás salir, pero nunca termina, ¿verdad? Nunca termina porque no puede terminar. Porque si termina, entonces tendrían que admitir lo que hicieron. Tendrían que admitir que nos hicieron esto». Luego 1 año, luego 5 años, después dejé de preguntar. Presionó su rostro contra el vidrio tan cerca que Villalobos podía ver las cataratas en detalle, como nubes blancas que habían tragado completamente el color de sus iris. «¿Qué año es?». No con fuerza, no tratando de lastimarse, sino como si estuviera confirmando que la puerta era real, que él era real, que este momento estaba realmente sucediendo. «20 años», susurró, «20 años en una caja. ¿Y sabes qué es lo gracioso, capitán? Durante los primeros 5 años lloré todos los días. Durante los siguientes 5, supliqué. Los siguientes 5, grité hasta que mi voz se rompió. Y estos últimos 5, solo me he reído, porque me di cuenta de la broma. La broma es que nunca hubo un experimento real, nunca hubo un propósito, solo éramos inconvenientes que alguien decidió esconder bajo tierra y olvidar». «No», Salvador levantó una mano, «todavía no. Primero necesito que me prometas algo». Sospechaba que no, que todo había sido archivado y olvidado junto con las personas que lo habían sufrido. Antes de que pudiera responder, escuchó gritos viniendo de arriba. Ramírez, gritando su nombre. Entonces el sonido inconfundible de botas militares corriendo, muchas botas, bajando por la escalera principal. «¡Capitán Villalobos!». La voz de Ramírez sonaba desesperada. «El equipo de la Ciudad de México está aquí. Están sellando la entrada. Dicen que tenemos que salir ahora o nos quedaremos atrapados». El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La cerradura se desintegró y la puerta se abrió. Salvador Reyes salió lentamente de su celda, parpadeando con sus ojos ciegos hacia la luz de la linterna. Villalobos lo tomó del brazo. «Agárrese de mí. Vamos a subir». Todos querían salir al mismo tiempo, años de confinamiento evaporándose en un pánico de esperanza y miedo. «¡Formación!», gritó Villalobos, su voz de mando cortando el caos. «García, Mendoza, los más débiles primero, los que puedan caminar, ayuden a los que no pueden». Silencio absoluto. Nos movemos como una unidad. 40 personas subiendo una escalera diseñada para una a la vez, algunas tan débiles que apenas podían mantener el equilibrio, otras tan emocionalmente abrumadas que no dejaban de llorar. Salvador Reyes se mantenía cerca de Villalobos, sus manos en el hombro del capitán, confiando completamente en ser guiado. Cuando emergieron al nivel del cementerio, Villalobos vio que Ramírez no había exagerado.
Había 3 helicópteros militares en un campo cercano, sus rotores todavía girando. 25 soldados con uniformes sin identificación rodeaban la excavación, y de pie junto a la compuerta, con una expresión de furia apenas contenida, estaba el coronel Arturo Fuentes. «Capitán Villalobos», dijo el coronel con una voz de acero, «le ordené específicamente que no abriera ese refugio». Firmada por el secretario de Defensa. Todo lo que ha visto aquí esta noche está clasificado. Estos individuos serán trasladados a una instalación médica militar donde recibirán tratamiento y evaluación. Usted y su equipo no hablarán de esto con nadie. Nunca. Salvador Reyes tenía su rostro levantado hacia el cielo nocturno, lágrimas rodando por sus mejillas ciegas mientras sentía el viento por primera vez en 20 años. Beatriz Contreras tocaba la tierra con las manos, como si no pudiera creer que fuera real. ¿Y el cementerio?, preguntó Villalobos. Será clausurado permanentemente mañana al amanecer. Problemas estructurales. Las familias serán compensadas y los restos transferidos a otro lugar. El refugio será sellado con concreto. En los registros oficiales, esta instalación nunca existió. Quería gritar la verdad desde los techos, pero sabía cómo funcionaba el sistema. Sabía que si se negaba, terminaría en una celda, y todo esto habría sido para nada. Entiendo, mi coronel. Villalobos, Ramírez, García y Mendoza fueron llevados de regreso a la base en Tepic, donde pasaron 3 días siendo interrogados y firmando documentos de confidencialidad. Les dijeron que habían sido transferidos a nuevas asignaciones en diferentes partes del país. Nunca volverían a trabajar juntos, nunca volverían a hablar de esa noche. 6 meses después, Villalobos leyó en el periódico que el cementerio de Tecuala había sido oficialmente clausurado debido a inestabilidad del terreno. Las familias habían sido reubicadas sin incidentes. El terreno fue comprado por una compañía agrícola y convertido en campos de cultivo. Nunca volvió a escuchar de Salvador Reyes, de Beatriz Contreras, del doctor Salazar o de ninguno de los otros. En los registros militares no existían. En los registros del proyecto Escarabajo, si alguna vez existieron tales registros, habían sido destruidos o enterrados tan profundamente que nunca serían encontrados. Pero Villalobos nunca olvidó. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro ciego de Salvador Reyes levantado hacia las estrellas. Escuchaba las voces emergiendo de la tierra, no de fantasmas, sino de personas vivas que el mundo había decidido enterrar. Y sabía que en algún lugar de México, en algún hospital militar sin nombre, había 40 personas que habían sacrificado 20 años de sus vidas por un experimento que nunca tuvo propósito, que nunca produjo resultados, que nunca debió existir. El verdadero horror, entendió Villalobos finalmente, no eran los monstruos o los fantasmas. El verdadero horror era lo que los humanos eran capaces de hacerse unos a otros cuando creían que nadie estaba mirando, cuando pensaban que sus secretos permanecerían enterrados para siempre. En Tecuala, los campos de maíz crecieron sobre el cementerio clausurado. Las palmeras susurraron en el viento. La vida continuó como si nada hubiera pasado. Pero bajo tierra, sellado bajo toneladas de concreto, el refugio permaneció, silencioso ahora, vacío, un monumento a una crueldad que nadie reconocería nunca oficialmente. Y en las noches tranquilas, algunos trabajadores del campo juraban que todavía podían escuchar algo, no voces exactamente, sino ecos, el fantasma de lo que había sido, un recordatorio de que algunos secretos nunca mueren completamente sin importar cuán profundo los entierren.